Prepárense para sumergirse en una atmósfera de misterio y reverencia, donde las tradiciones se mezclan con lo sobrenatural. En este Día de los Muertos, los invito a escuchar relatos macabros e inquietantes que revelan el lado oscuro de esta celebración. Historias de encuentros inesperados, espíritus que no descansan y secretos que desafían a la muerte. Únanse a nosotros y déjense llevar por estas narraciones que harán estremecer su alma. Durante una reunión familiar en Xochimilco, en un Día de Muertos que muchos nunca olvidarán, Ramón vivió una experiencia que desafió la lógica. Estaba tranquilo, inmerso en sus recuerdos, cuando un sonido inesperado lo sacó de esa paz, risas y susurros provenientes de la habitación. Al principio pensó que se trataba de un ladrón, alguien escondido entre las sombras de las velas y las paredes de adobe. Pero a medida que se acercaba a la puerta, las voces empezaron a sonarle familiares, risas que no podía imaginar volver a escuchar. Cuando abrió la puerta de la habitación, lo que vio parecía una escena de una película, algo digno de una historia de terror. Sentados a la mesa estaban sus padres y su tío, todos los cuales ya han fallecido. Era como si el tiempo se hubiera detenido o si alguien hubiera traído el pasado. No parecían sombras, sino personas reales, con ojos atentos a cada detalle de la ofrenda que tenían delante. Ramón vaciló, deseando que este reencuentro no fuera tan breve, como una llama ondulante en el viento. En Xochimilco, muchos creen que los muertos regresan para una última comida, pero pocos han visto que esto suceda. «Tardaste mucho, padre», dijo su madre, con una sonrisa que mezclaba cariño y un toque de desaprobación. «¿Pensaste que no íbamos a esperarte?» Su tono tenía un misterio que hizo que el corazón del abuelo se acelerara y la tensión en el aire era palpable. Quería preguntar cómo era posible esto, pero las palabras parecieron atascarse en su garganta. «Siempre fuiste tan apresurado». «Necesitaba disfrutar más de los momentos», añadió su tío, con una mirada a la vez provocativa y nostálgica. Sus risas resonaron en la habitación, haciendo que el abuelo sintiera una mezcla de alegría y terror. La atmósfera estaba cargada, como si el tiempo y la muerte estuvieran jugando al escondite. Dudó, un torbellino de emociones inundó su mente. Estar allí, en su presencia, era un sueño y una pesadilla al mismo tiempo. «¿Por qué estás aquí? Eso no es posible». Su voz tembló, no solo por la incredulidad, sino por la intensidad de la escena que tenía ante él. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, los visitantes desaparecieron. Las voces se callaron, la mesa volvió a ser una mesa normal y el olor de la comida desapareció en la noche. Este tipo de historias no son para todos, pero cualquiera que pase por una de ellas quedará con una huella. Esa experiencia dejó en Ramón una impresión que nunca olvidaría, un recuerdo vívido y un tanto aterrador. Hablar de muertos y del Día de Muertos es una cosa, pero volver a ver a las personas que ya no están es algo que pocos experimentan. Para algunos, estos recuerdos pueden ser inquietantes, pero para otros, traen una especie de consuelo, una forma de entender que las historias de fantasmas no son solo cuentos. Son formas de mantener con vida a quienes ya no están. Esa noche fue más fría de lo normal. Leticia, emocionada por haber montado su primer altar, no tenía idea del extraño efecto que tendría la ofrenda de frutas y dulces, tan propia del Día de Muertos. Tan pronto como terminó de empacar todo, unos pasos comenzaron a resonar por toda la casa, en un ritmo aterrador que parecía provenir de las propias paredes. Pensando que solo estaba en su cabeza, trató de ignorarlo, pero cuando vio la figura de una vecina fallecida años atrás, el miedo se apoderó de ella. Para muchos, las historias de terror son solo imaginaciones, pero en el Día de Muertos, la línea entre lo real y lo sobrenatural parece volverse mucho más delgada. Con el paso de las horas, todo se volvió aún más extraño. Escuchó risas ahogadas y pasos provenientes de espacios vacíos de la casa, y para colmo,
la ofrenda en el altar comenzó a marchitarse y perder su sabor. Notó que algo era diferente, como si los muertos realmente hubieran venido de visita. Cualquiera que haya pasado por algo así sabe que existe una conexión con el pasado, un puente oscuro, pero lleno de significado. Se cree que cuando las ofrendas pierden sus sabores porque los espíritus las han consumido, pero este es un sentimiento que solo sienten realmente quienes creen. En un momento de silencio, mientras miraba los frutos marchitos, un movimiento llamó su atención. Encima del altar, un gato negro, que reconoció como el de su vecino fallecido, la miraba con ojos brillantes y penetrantes. Estaba quieto, tranquilo y sereno, como si hubiera estado allí desde el principio, observando cada detalle del altar. «Tú también viniste, ¿no?», murmuró, una mezcla de miedo y curiosidad dominando sus palabras. El gato dio un paso adelante, con los ojos todavía fijos en ella, como si intentara comunicarle algo. «Supongo que no esperaba encontrarte aquí, ¿qué quieres de mí?». En ese momento, escuchó una risa suave y familiar proveniente de una de las paredes, un eco de su abuela que siempre tenía una manera de consolarla, incluso en las situaciones más extrañas. «No tengas miedo, cariño. Estamos aquí para agradecerte. Hiciste un trabajo hermoso». «¿Abuelo?». La voz de Leticia era temblorosa, pero había un rayo de esperanza en sus ojos. «¿Y tú?». El gato ladeó la cabeza y, en un gesto casi humano, caminó alrededor del altar, como confirmando la presencia de los espíritus. «La ofrenda es un puente, querida. Venimos no solo a consumir, sino a sentir tu amor y recordar que incluso en la ausencia, seguimos conectados». Al escuchar la voz de su abuela, el miedo que la envolvía comenzó a disiparse. «Pero, no sabía que ustedes realmente vendrían. Yo, solo quería honrarte». «Y lo hiciste», respondió la abuela, y el gato, ahora tendido en el altar, cerró los ojos, pareciendo relajarse. «A veces lo que das no es tan importante como la intención. Nuestros espíritus nos conectan con usted, y aunque son breves, estas visitas significan mucho para nosotros». Cuando el altar estaba casi vacío y los frutos marchitos, Leticia finalmente entendió lo que había sucedido. Los espíritus, sin prisa, habían aceptado su silenciosa invitación. No se trataba solo de honrar a los muertos, sino de darnos cuenta de que cada persona que pasa por nuestras vidas, incluso después de la muerte, deja una huella, un sabor que el tiempo no puede borrar. Para los de este lado, puede parecer simplemente una historia escalofriante, algo para asustar a cualquiera que la escuche. Pero para quienes lo experimentan, es una lección, una forma de entender que lo que ofrecemos a quienes se fueron siempre regresa, aunque sea fugaz. En el cementerio, bajo la suave luz de las velas y las flores que adornaban las lápidas, Carlos vivió una experiencia digna de un cuento de terror. Había ido a visitar la tumba de su esposa para llevar flores y recordarla en el Día de los Muertos, cuando, de repente, algo lo dejó paralizado de miedo. Figuras silenciosas, vestidas con túnicas blancas, comenzaron a aparecer entre las tumbas, como si formaran parte de la niebla que cubría el lugar. El miedo lo congeló por un momento, mientras su corazón disparaba. Los rostros de esas entidades eran indistintos, pero había una tranquilidad en sus gestos que lo dejaba intrigado y, al mismo tiempo, apavorado. Respiró hondo, tratando de alejar el pánico que lo dominaba. En esos instantes, recordó las historias que su abuela contaba sobre el Día de los Muertos, como un tiempo en que los vivos y los muertos se conectan. «Estas almas están aquí para recordar que nunca nos abandonaron», pensó, luchando contra el impulso de correr. Pero, a medida que las figuras se movían lentamente entre las tumbas, sintió que necesitaba actuar rápido. La idea de dejar esas presencias sin el debido homenaje lo incomodaba profundamente. Sin pensarlo dos veces, corrió de regreso a casa, sus piernas moviéndose rápidamente, como si la propia vida dependiera de eso.
Las imágenes de las figuras aún estaban frescas en su mente y sabía que no podría ignorar la experiencia que había vivido. Al llegar a casa, se apresuró a montar un altar improvisado, colocando en la mesa todo lo que pudo encontrar, panes, dulces y velas. Hizo todo con una urgencia casi desesperada, entendiendo que el Día de los Muertos no era solo un ritual, sino una forma de honrar a aquellos que se fueron, un puente entre los mundos. Tan pronto como terminó de arreglar el altar, un silencio acogedor tomó cuenta de la sala. Pero este silencio fue interrumpido cuando miró hacia el sofá y se quedó paralizado nuevamente. Sentada allí, con una sonrisa serena en los labios, estaba su esposa. La familiaridad de su rostro lo hizo sentir una ola de emociones, desde la profunda añoranza hasta un confort inesperado. Sabía que vendrías, dijo suavemente, sus ojos brillando con una luz que no podía ser explicada. Siempre supiste honrar nuestra conexión. Como tú, comenzó a preguntar, pero las palabras fallaron en su garganta. La realidad de verla allí, tan cerca, era casi surrealista. No necesitas miedo, mi amor. Siempre estaré contigo. En el Día de los Muertos, aquellos que amamos vienen a visitarnos, y tú hiciste lo que tenías que hacer. Miró el altar que él había montado, y un orgullo sutil se reflejó en su mirada. Se acercó, los sentimientos conflictivos de tristeza y alegría luchando dentro de él. Vi figuras en el cementerio. No sabía qué hacer. Hiciste lo correcto. Siempre honra a aquellos que partieron. El amor es más fuerte que la muerte, y siempre estamos ligados por esa fuerza. Se levantó y caminó hacia él, envolviéndolo en un abrazo que parecía calentar su alma. Podía sentir la familiaridad de su toque, como si el tiempo nunca hubiera pasado. Te extraño tanto, susurró, las lágrimas corriendo por su rostro. Y yo siento tu presencia siempre. En el Día de los Muertos, no estamos separados. Siempre estaré a tu lado, en los recuerdos y en las sombras. Celebra la vida y no la muerte. Recuerda que este momento es un regalo, una forma de saber que siempre estaré contigo. Mientras ella hablaba, se dio cuenta de que la muerte, a diferencia de lo que muchos piensan, no es el fin de todo. La experiencia en el cementerio le había enseñado una lección profunda sobre la continuidad del amor y de los recuerdos. Con una sonrisa, sintió que todo tenía sentido. La vida y la muerte no eran opuestos, sino parte de un mismo ciclo, y la presencia de ella allí era la prueba viva de que ese amor nunca desaparecería. Espero que hayan sentido el escalofrío de cada historia y el misterio que envuelve el Día de los Muertos. Si quieren más relatos como estos, suscríbanse al canal y activen las notificaciones para no perderse ningún contenido oscuro. Y recuerden, honrar a quienes se fueron es mantener viva la conexión entre los mundos. ¡Feliz Día de los Muertos!